Bien, muy buenas tardes a las pantallas de Pichilemu TV y sobre todo bienvenidos a otra edición de Hojas Blanco, en nuestro tercer capítulo de camino a las elecciones del 11 de abril dentro del proceso constituyente, que a la vez eligen alcalde, concejales, gobernador regional, pero lo que manda el proceso constituyente en el fondo. Así que, y en este tercer capítulo, obviamente contamos con la presencia de todos nuestros panelistas y vamos a empezar a presentarnos uno por uno. Primero que nada, ahora voy a partir como caballero, le presento y le doy la bienvenida una vez más a Daniela Godoy, abogada de la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Cómo estás, Daniela? Hola Juan Pablo, muy bien, gracias por estar nuevamente aquí en el programa. Hola a los demás, Álvaro y Jorge. Hola, buenas tardes, Daniela. Hola, ¿qué tal? Gusto poder saludarlos, chicos, saludar también a la audiencia que el día de hoy está sintonizando Pichilemu TV en las distintas plataformas y saludar también a los compañeros que están acá presentes, a Daniela, a Jorge, a Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Jorge. Buenas tardes a todos, a la comunidad, a la teleaudiencia, disculpen por la redundancia, al sector urbano y las localidades rurales, también a las plataformas digitales en donde se difunde este programa y generando un diálogo transparente y con todos los temas que conllevan esta semana, claramente, con todas las percepciones correspondientes al diálogo político y al proceso eleccionario que se viene el 11 de abril. Ya. Y este tercer capítulo de Hoja Blanco. Juan Pablo quería hacer un alcance antes. Yo participo como abogada y Daniela no como abogada de la corporación para que cualquier dicho que salga de mi boca durante el programa no refleja lo que el criterio la de la corporación. Las opiniones vertidas en este programa, ¿no? Son de la emiten. Eso se hace. Pero tiene razón. La abogada Daniela Godoy. Ya, no se me olvide. Bien. Este tercer capítulo manda la contingencia, pero también manda una observación que estamos haciendo todos los chilenos en este momento, que es el proceso de vacunación, ¿ya? El proceso de vacunación que tiene que estar dirigido obviamente a la población de más riesgo, proceso de vacunación que es voluntario y que obviamente, como vuelvo a retirar, va a la población de más riesgo de enfermarse del coronavirus, ¿ya? Que en primera instancia se vacunaron los adultos mayores de más de 90 años, ahora tienen que ir la gente que tiene enfermedades más crónicas, también personas que cumplen funciones críticas dentro de la sociedad, miembros de las Fuerzas Armadas, donde tengo entendido, funciones críticas del Estado, qué sé yo, y también los profesores y el personal de la educación que tienen que estar vacunándose ya en el lapso de todo este tiempo que nos sigue hasta marzo. ¿Y por qué es como inédito este proceso de vacunación? Porque antes de la pandemia habían vacunas que se podían comprar. De hecho, hay inyecciones que se pueden comprar en la farmacia y todo eso. Y eso lo vemos como algo normal. Entonces, uno podría pensar que a lo mejor la vacuna se puede comprar. Y no es así. La vacuna del coronavirus no se compra en ninguna farmacia. La otorga el Estado decide quién se va a vacunar, obviamente de manera voluntaria, pero sobre todo la otorga el Estado. A uno no le pide dinero en el fondo, el Estado no le va a cobrar a uno. Bueno, en teoría, porque a la larga se pagan con impuestos, pero eso ya es un tema más de trajín largo. Entonces, el punto es, ¿cómo sería que siempre fuera así? Donde la salud fuera un derecho consagrado en nuestra sociedad y en nuestra Constitución. ¿Cuál es su perspectiva en ese aspecto? Doy la palabra a quien tome primero el micrófono. Yo creo acá, de acuerdo obviamente, a la salud como un derecho, primero consagrar a través de un sistema de salud, ese es el punto. En nuestro país lo que se hace es el acceso a la salud, de acuerdo al sistema público o al sistema privado. Eso hay que entenderlo claramente desde esa perspectiva, no establecer un sistema público de salud que tenga todas las prestaciones de servicios correspondientes, que sea realidad, sino que hacen visualizan dentro de la Constitución un acceso a la salud. Obviamente, en este caso,
el acceso a la salud depende mucho de muchos factores externos, tales como, por ejemplo, como el acceso de las personas y el ingreso también de las personas. Obviamente el ingreso, el rango etario, también las patologías que se pueden financiar, porque existe, por ejemplo, el plan AUGE, el plan de garantización de enfermedades catastróficas, pero hay enfermedades en este caso que no están garantizadas, no están garantizadas por el Estado, por ende ya termina siendo el sistema débil y más encima hay una serie de divisiones obviamente enfocadas en lo privado, obviamente se enfoca mucho el mercado sobre el bien común, en el que este caso es el derecho a la salud, más que nada a un sistema de salud digno. Claramente existe FONASA, claramente existe también ISAPRE y también existe en este caso en las Fuerzas Armadas. Y obviamente vemos marcado cómo son los accesos a esos servicios. Y obviamente también vemos cómo son los servicios de las clínicas en conjunto con los hospitales públicos. Hay una diferencia total y que eso es originado por este concepto que es el acceso, no el derecho al sistema de salud. ¿Me estoy entendiendo la idea? ¿Se me está entendiendo? Claramente. Entonces, desde esa perspectiva se termina siendo una segregación al servicio más que nada. Eso es mi percepción con respecto al tema de salud. Y lo que se hizo con la vacunación obviamente era una cuestión a nivel universal, no es una cuestión normal. Eso. ¿Quién más toma la palabra para escuchar la apreciación? Álvaro, Daniela. Álvaro, ¿quieres seguir tú? No, dale nomás, Sí. Dani. Sí, para que Ya. no suene tan monótono. Dale nomás. Lo que ocurre, o sea, desde mi punto de vista, lo que pasa con la Constitución en la actualidad es que establece el derecho a acceder a la salud, es decir, establece libertades, tú eres libre de acceder al sistema público o al sistema privado, pero no lo establece como un derecho garantista, es decir, no todas las personas tienen el mismo acceso a la salud. Entonces ahí es cuando flaquean la base y por eso es tan importante este cambio constitucional, principalmente en el área de la salud, porque es muy fácil decir sí, hay un Fondo Nacional Público que en donde acceden las personas que también además es discriminatorio entre comillas porque tiene diferentes rangos, donde dependiendo de tus ingresos accedes a uno u otro y vas pagando. Y el sistema privado que está financiado a través de las ISAPRES, que pagamos nosotros mismos, que también tiene... opta también porque tú participes del sistema privado o público. Es decir, hoy día el problema grave que hay en Chile es que solo se garantiza la libertad de acceder a un tipo u otro prestador de salud, pero no se garantiza ese derecho a la salud para todos por igual y que sea de calidad oportuno, etcétera. Entonces, claro, cuando el gobierno de Chile empieza como sobre la marcha a crear esta ley GES, que es de garantía, es porque, claro, los hospitales hoy día no le entregan prestaciones gratuitas a los ciudadanos chilenos que no tienen los recursos para costear un ISAPRE o un plan FONASA más alto. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú no estás, tu enfermedad no está dentro de esas categorías de enfermedades, no te queda otra que hacerlo de manera particular. Y ahí es cuando se nota la falencia, porque el Estado no se hace cargo. El Estado te dice, sí, pero usted puede optar, usted puede pedir hora. Claro, está esa posibilidad, pero ¿de aquí a cuánto tiempo? Entonces lo que se tiene que cambiar es que ya no se establezca el derecho a la salud como una libertad, sino que es una garantía básica constitucional de que todos tenemos derecho no a la elección del prestador, sino que a la salud probablemente tal. Álvaro. Sí, yo veo que el tema es completamente complejo, valga la redundancia. Es muy complejo. Tanto muy que complejo, así me di la tarea un poco de anotar la idea, porque yo creo que, tal como dice la Dani, cuando nosotros comenzamos a hacer un programa informativo como este, es porque en este momento estamos metiéndolo, yo creo que en la base, yo creo que hay tres pilares fundamentales que es lo que provoca que Chile esté en un proceso de una nueva constitución, ¿ya? Y que finalmente hizo crisis ya desde el año 2011 en adelante y con ya algunas cosas que venían muriendo unos años antes. Yo creo que hay tres puntos que son fundamentales.
el primero tiene que ver con educación, el segundo tiene que ver con pensiones y el tercero tiene que ver con salud. Yo creo que son las tres grandes bases que tiene en este caso la Constitución y que son las soluciones a corto plazo que tiene que tener para mejorar la calidad de vida y transformarnos, dejar de ser consumidores y volver a ser ciudadanos. Entonces, en ese sentido, ya, yo lo primero que tengo que mencionar que a tu pregunta la podemos dividir en dos partes completamente distintas, es decir, son dos caminos muy separados. El primero tiene que ver con el tema del sistema de salud. En Chile hay un sistema de salud que garantiza ya el acceso, y eso significa que yo puedo optar a, pero no me garantiza a mí que finalmente tenga la prestación de salud. Y no ni siquiera voy a meter la palabra digna, porque la dignidad ahí es donde mucho hay un grupo social o un grupo político que finalmente ellos sí tienen salud digna. Entonces, por ejemplo, tú puedes ser, por ejemplo, un usuario de ISAPRE, pero si tú vives acá en Pichilemu, en realidad da lo mismo. Da lo mismo porque tu acceso a la salud, tú no puedes ir a Pichilemu en una clínica, ¿ya? Entonces, tu calidad, incluso de acceso a la salud en Pichilemu es completamente dada, incluso aunque seas ISAPRE. Entonces, ¿qué pasa si yo vivo en Santiago, si vivo en el sector oriente de Santiago? Uno lo ve en las teleseries. En las teleseries llaman inmediatamente o lo llevan a la clínica. Entonces, y uno dice, pero ese mundo es completamente distinto. Acá en Pichilemu, por más que yo sea ISAPRE, me van a llevar al hospital. Y no es un hospital como para teleserie. O sea, yo no podría hacer, a ver, alguna serie de esa como Doctor House acá en Pichilemu. No me imagino así con los pasillos del hospital de Pichilemu haciendo Doctor House. No, claro. Porque finalmente, claro, el hospital de Pichilemu hace lo que hace con los funcionarios que tiene y se sacan la mugre, pero es porque en Chile, lamentablemente, no hay una prestación de salud que sea al nivel, por ejemplo, de una clínica del sector Oriente de Santiago. Si yo tuviera una clínica del sector Oriente en Santiago en cada una de los, por ejemplo, capitales provinciales, yo creo que la cosa sería completamente distinta. Y si estas clínicas fuesen de acceso libre para todos, para quien necesite cualquier usuario en un sistema único de salud, creo que el mundo sería completamente distinto. Ahora, el punto está en que eso no existe acá en Chile y no existe porque finalmente se garantiza el acceso. ¿Y eso qué quiere decir con el acceso? Significa que te pone como variable lo que tú tengas en tu bolsillo. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes un buen bolsillo con buenos, en realidad, recursos económicos, tu acceso a la salud va a ser mejor que aquel que finalmente no los tiene. Y eso finalmente es tremendamente violento porque hace que el Estado se desligue de lo que va a ser entonces un derecho básico, que es el derecho a la salud. Y no a cualquier salud, porque yo puedo tener acceso, me dice, pero tiene un hospital. Sí, pero yo de verdad quisiera tener una clínica como la Clínica Vespucio o como la Clínica Las Condes en todo Chile y en cualquier lugar de Chile. ¿Por qué no lo tengo? Porque el Estado no lo garantiza. Y ahí es donde hay gente que dice, pero perdón, si el que tiene y puede pagar, vaya para allá. Y ahí es donde uno dice, no, porque hay cosas básicas que el Estado te tiene que garantizar. Y esas son cosas que tiene que meter la Constitución, ¿verdad? Porque el derecho a la salud como una garantía universal debe estar ahí. El Plan Auge trató de hacerlo, pero aún así ya queda mucho pendiente porque el Plan Auge tiene coberturas. En realidad es como un seguro de salud simplemente, que es muy como se trabaja en Estados Unidos. Ahora, por esa misma razón, ya hay que separarlo, porque por un lado es lo que está ahí pendiente, que tiene que ver con la garantía de este caso, la salud como un derecho que tiene que estar dentro de la Constitución, y a partir de eso obliga al Estado a tener prestadores de calidad a lo largo de todo Chile, no solamente en Santiago, como el día de hoy lo podemos ver, o con los hospitales base que son en las capitales regionales, donde para que lleguen a alguien a Rancagua es casi lo mismo que llegue de Pichilemu a Santiago, entonces no hay diferencia en cuanto a tiempo, son aproximadamente 35 minutos, 40 minutos entre la diferencia entre Rancagua y Santiago, pero para nosotros no tenemos ese abismo. Entonces, eso es por un lado. Y lo segundo tiene que ver con el proceso de vacunación, que tú lo mencionas al inicio
como si fuese una garantía del Estado. Ojo allí, porque no es que el Estado en realidad diga, hoy me puse bueno, me puse buena onda y los quiero a todos vacunar porque en realidad los quiero cuidar. Mentira. Es con una medida de contingencia. Exacto, recuerden que el proceso de vacunación tiene que ver con un contexto, que es el contexto de pandemia en el cual estamos viviendo, y que el contexto de pandemia hace que la gente que se enferma sobresatura el sistema de salud, y por eso que la gente... Ahora, ¿qué es lo que busca la vacuna? Que los sistemas de salud no se saturen y en realidad podamos volver a esta especie como de normalidad previa a la pandemia y que finalmente la economía siga andando de la forma en que tiene que andar. Entonces, no es que la vacuna sea porque, uy, en realidad el gobierno ahora se puso bueno y nos quiere proteger a todos y cuidar a todos. No, 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 aquí hay un tema económico detrás y es más barato invertir en vacunas para todos que finalmente mantener la economía congelada, sobre todo por cosas tan simples como, por ejemplo, el hecho de mantener las escuelas cerradas por una sencilla razón, porque la escuela, lamentablemente, para el Estado de Chile pasaron hace rato a ser guarderías y que finalmente trabajan 42 horas ya aproximadamente a la semana y que es lo mismo que un trabajador, entonces sirven para que le cuiden los niñitos, en este caso, la familia. Ahora, por esa misma razón que el proceso de vacunación hay que mirarlo con esos ojos, es decir, ok, está bien que se vacune, está bien que finalmente se vea como quizás un paliativo para el tema de la pandemia, pero la intención es eso, o sea, es volver a reactivar la economía y que a partir de eso tengamos una especie de normalidad y que si uno se enferma, porque la vacuna no es que no te enfermes, sino que si te enfermas finalmente no te va a dar tan fuerte. Y por eso que hay mucha gente que no se vacuna porque dice, bueno, en realidad esto es mentira, es un resfriado, o en realidad le bajan el perfil. Ahora, no crean que la vacuna es como, uy, me puse la vacuna y ya no me voy a enfermar nunca más y adiós coronavirus. No, no es así tampoco. Entonces, siento que hay cosas que hay que decirlas ya y hay que conversarlas, sobre todo porque si tú te vas a vacunar, que te genere seguridad a ti. Y si tú no te vas a vacunar, también sepas por qué no te vacunas. Ahora, hay una crónica que hace mucho tiempo escribí y que tiene que ver con la desconfianza del gobierno. A mí me pasa es que todo lo que venga del gobierno lo desconfío, sea bueno. Y yo creo que ese fue un problema comunicacional y es porque nos tocó hay que decirlo, es uno de los peores, si no el peor gobierno de toda la historia de Chile. La circunstancia manda. Oye, Juan Exacto. Pablo, mire, ¿sabes Dígame. cuando nosotros, la idea de este programa es un poco educar a la gente dentro de lo poco que uno puede aportar o mucho desde cada una de nuestras posiciones respecto a este nuevo proceso constituyente y por qué cuando conversamos, más allá, voy a profundizar después respecto a lo que opino con el proceso vacunatorio y cómo se ha dado, pero cuando a mí me preguntan, por ejemplo, pero ¿en qué va a cambiar en mi día a día que se modifique la Constitución, por ejemplo, en el derecho a la salud, educación, etcétera, cuando tienen dudas respecto a eso? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día, como bien decía Álvaro, la Constitución lo único que hace es asegurar el acceso libre e igualitario a la salud. Esto ya sea a través de ejecuciones que puede hacer el gobierno, que puede ser a través del sistema privado o el sistema público. Y cuando uno va a decir, ya, perfecto, vamos a modificar en la Constitución, ahora nuestra propuesta es que diga que no es un acceso que no garantiza el acceso igualitario, sino que es un deber proporcionar todos los prestadores de salud apropiados y necesarios para garantizar efectivamente la salud de todos los chilenos. Y tú me dices, sí, van a seguir los mismos hospitales, porque no, es probable que a corto plazo esto no se va a modificar y por eso es importante que la ciudadanía entienda la importancia de este proceso constituyente. ¿Por qué? Primero, a nivel internacional, como está hoy día redactada la Constitución solo en materia de derecho a la salud, es súper difícil que una persona que no tiene los accesos y que se murió esperando una atención en un hospital, su familia pueda demandar. Eventualmente, cuando el Estado está obligado o lo establece como garantía fundamental, no el acceso, sino que el derecho a la salud, es cuando yo el día de mañana sí puedo hacer valer mis derechos porque me morí esperando una hora. Pero así, para explicarlo así a corto. Y yo entiendo que la gente, tal como dice Juan Pablo, o sea, Álvaro, está incrédula, desconfiada.
Y esto, el proceso de cambio de constitución no va a cambiar nuestro día a día a corto plazo, eso tenemos que tenerlo súper claro porque a veces nosotros tenemos expectativas o después decimos, ¿para qué me voy a meter en esto? No voy a participar, no voy a votar, no me interesa, porque al final, claro, en el día a día uno tiene que seguir trabajando, tiene que seguir esperando, si no tiene las lucas para ir al doctor, etcétera. Entonces, te encontráis con una sociedad totalmente arbitraria, discriminadora, donde los que tienen garantizado solo por su economía todas las prestaciones de salud, educación, etcétera, y los que no están sometidos a lo que el gobierno quiera proporcionar. Porque es así, o sea, el gobierno, hoy día voy a inyectar plata en tal cosa, perfecto. Dependemos única y exclusivamente hoy de las decisiones del gobierno, porque además el fin del cambio de constitución tiene por evitar este sistema absolutamente presidencialista que existe. Porque hoy día, y por qué cuando a veces cuando hoy día decían, pero ¿para qué vamos a cambiar la constitución si podemos hacer leyes que modifiquen las partes que uno considere que están malas? Porque claro, fue la discusión de que era la postura del rechazo, que decía, ¿para qué vamos a hacer todo esto si... ¿Por qué? Porque las leyes orgánicas constitucionales, que son las únicas que pueden modificar la constitución, requieren la aprobación de muchas personas, para hacerlo súper básico para que la gente que no esté escuchando, de muchos de los diputados y muchos de los senadores, que es muy difícil alcanzar esas mayorías y por lo demás, en el último de los casos, puede vetarlo igualmente el presidente. Entonces, ¿quién tiene la última decisión absoluta de que una ley en Chile se apruebe o no? Es el presidente de la República, con aprobación del Congreso y todo, y con el apoyo. Entonces, ¿por qué era necesario este cambio constitucional de base? Y por eso, porque la forma de modificarla es eterna, o sea, las pequeñas modificaciones que ha tenido la Constitución han sido temas netamente políticos, no de garantía de personas, el derecho a voto, el cambio, o sea, el voto voluntario, puras cosas que tienen que ver con materias políticas que ahí se apuran los senadores y los diputados en la prueba y lista. Pero lo que tiene que ver con resguardo de la seguridad de la ciudadanía no existe. Entonces, cuando nosotros elegimos a nuestros candidatos y ellos representan... queremos ver cuál es la posición de ellos, qué es lo que representa cada uno dentro de las opiniones que tienen. Es muy importante que nosotros tengamos claro por qué queremos que se modifique la norma del derecho a la salud. Por ejemplo, versus el derecho a la propiedad, que tiene un número y una cantidad, es un número con un montón de letras que está totalmente regulado, y el derecho a la salud es 3 líneas. Totalmente inexplicable cuando lo que tenemos que garantizar es los derechos básicos. Y la Constitución tiene que ser el ABC de los derechos de las personas, que tú entiendas esto y esto, y listo, el esquema es lo básico de todas las sociedades. No sé si alguien quiere aportar ahí y después voy a meterme al tema de las vacunas. Ya. Bueno, vamos a la contingencia en sí misma, porque efectivamente la razón por la cual se está haciendo esa vacunación masiva, más que nada para tener el colapso sanitario del sistema público de salud. Entonces, claro, surge como una medida de contingencia, por lo tanto las circunstancias mandan, pero Juan Pablo, no solamente el colapso del sistema público de salud, recuerda que en proceso o en un periodo, y eso implica de que hay una inversión detrás que los privados se les está exigiendo que de manera normal no deberían tener. Entonces, ojo, y tú tienes que entender que mientras más prestaciones tengan, de una u otra forma también tienen más gastos, y ya hay ciertas empresas que les gusta tener muchas ganancias y muy poco gasto. Van a perder. Cuidado con eso, sí. O sea, claro, probablemente si no hay un control hoy día de las cotizaciones de ISAPRES, como ha sido hasta muchos años, o sea, el día de mañana nos van a subir las ISAPRES y listo. Y ahí se ordenó toda la pérdida que pueden haber tenido durante la pandemia. Y nosotros vamos a seguir sin reclamar nada, salvo que eso se modifique y se garantice en la Constitución. Vamos a ir a la contingencia misma y vamos a hacer un breve relato de todo este proceso de vacunación. El gobierno de Chile,
cuando empezó recién la pandemia, bajo una gran presión producido por la crisis sanitaria y el colapso y por la falta de tomar medidas que describimos acá en un programa que hicimos en la cabina, que el Marco se acordará muy bien, cómo, cómo describimos estas cosas que al final terminan sucediendo desgraciadamente. El gobierno se tomó ventaja, como dicen, y empezó a negociar con los fabricantes con los grandes laboratorios farmacéuticos. Negoció con Pfizer, negoció con el gobierno chino a través de Sinovac y con varios proveedores que hasta donde se sé que hasta AstraZeneca, Moderna no se eligió, no sé por qué razón, y ahora último están entrando los rusos. Entonces, claro, todos decían que el gobierno está aportando la vacuna y no al manejo de la pandemia. Pero esa estrategia temprana está, entre comillas, rindiendo fruto y se ha elegido un calendario de vacunación que obviamente ha preferido vacunar a los más vulnerables de caer hospitalizados, producto de la pandemia, y ciertas funciones críticas. Obviamente los primeros fueron el personal de salud, después los adultos de mayores, qué sé yo, y otras funciones críticas del Estado. Mi pregunta es, estas, entre comillas, felicitaciones del gobierno igual se han visto ensombrecidas por gente que no debía vacunarse, se vacunó. Entonces, digamos, esta rareza o esta irregularidad, ¿qué refleja? ¿Qué refleja? ¿Ya? ¿Qué es lo que muestra esta irregularidad de que un montón de gente se está aprovechando y no se está vacunando? O sea, se está vacunando cuando no le corresponde. Incluso se ha llegado a acusar ciertos favoritismos políticos. Hay un caso de que en el sur se vacunó por completo un equipo de fútbol. No se dice de qué comuna, solamente se dejó el rumor nomás, por lo que supe leer. Y hasta incluso hay quejas formales del colegio médico. Incluso hay un rumor de que los operarios del puerto se vacunaron cuando no debían. Entonces, es todo un deseo. Entonces, ¿cuál es su apreciación? ¿Cuál es su observación? ¿Cuál es la crítica que se le puede hacer a todos estos hechos? Y además, con alcaldes que se están postulando de nuevo para reelegirse. Se da la palabra a quien la tome primero. Jorge, estás en silencio. Parece que tú estás hablando, pero estás en silencio. Salió, Jorge. Se salió. Oye, yo te digo que yo soy crítica de todo lo que está pasando. Encuentro, o sea, cuando felicitamos al gobierno por hacer me da un poco de escalofrío. O sea, lo mínimo. Bueno, dejo esto así. No, sigue Daniela. Yo después ¿Sí? no hay problema, no te preocupes. Ya. O sea, yo de verdad creo que cuando hacemos tantos shows, cada uno con su opinión, por supuesto. Por eso que quede claro que esta es mi opinión personal y no de la institución en que yo trabajo. No te pueden felicitar por hacer la pega. O sea, es lo que tenés que hacer y punto. Más encima está en juego la salud de todos los chilenos. Y ahora, efectivamente, claro, si estamos hay 37.000 vacunas aproximadamente, que son las que se pusieron a personas que no estaban dentro de los grupos de riesgo, que son menores de 60 años. Un gran número fue en la comuna de La Florida, donde el alcalde indicó que había sido decisión de él, porque esto quedó a administración de las municipalidades, ellos son los que administran las vacunas, y dijo que había sido, claro, empleados de ferias libres, personas que él consideró que no estaban dentro de los grupos prioritarios, pero que a juicio de él era necesario también ponerlas. ¿No? La del sur también, claro, o sea, si ya un equipo entero de fútbol es una locura. Pero tú me preguntas cómo se administra, o sea, si el colegio médico, que supuestamente es un ente, es el ente adecuado para dar las instrucciones, que debería colaborar permanentemente con el gobierno, y lo único que ha hecho desde el inicio de la pandemia es estar en contra. O sea, la presidenta del colegio médico critica permanentemente cualquier decisión que ha tomado el gobierno. Entonces tú decís, chuta, si ellos lo critican y de parte del gobierno no toman medidas para el cambio de eso, tú decís, chuta, estaremos bien, estaremos mal, nos encierran a las 10 de la noche,
tenemos toque queda ahora fines de semana, de lunes a viernes Pichilemu está colapsado, para dar un ejemplo, y los fines de semana está encerrado, desde las 10 en adelante ya no funciona el virus. Yo la verdad que encuentro que esto, más allá de las decisiones propiamente de salud que debieran tomarse para el control de la pandemia, el resto es pura coacción de nuestras libertades de tránsito, que creo que hasta son inconstitucionales y justificadas por este estado de excepción. Yo, con respecto, siguiendo con la idea de Daniela, en este caso, hoy día existe con este proceso de vacunación también cierto aprovechamiento por el contexto que hay hoy día, contexto electoral, obviamente. Hay personas que se están candidateando y obviamente esto les conviene como un plus para sus pretensiones políticas electorales. También para el gobierno que obviamente busca, en este caso, subir en la encuesta. Todo este tipo de procesos obviamente permiten un blanqueamiento a las autoridades de turno, claramente, y no se enfoca como un derecho común, que es eso más que nada. O sea, la vacunación no es que en blanquear a una figura política que salga del gobierno, salga también de la oposición, sino que simplemente un derecho fundamental para mejorar o dar un poco de tranquilidad a la ciudadanía. Obviamente, con respecto a las libertades individuales, había un artículo que planteaba que esto no era como medidas sanitarias. En este caso son medidas coaccionarias y también medidas represivas por parte del gobierno hacia la ciudadanía. Por ejemplo, los toques de queda, el estado de excepción, las cuarentenas, porque primero el virus no funciona de manera determinada en un horario determinado. Obviamente el virus funciona, digamos, en el cotidiano. Entonces, no es entender, particularmente por parte de la autoridad y por parte también de los especialistas, en qué se establece esta contingencia sanitaria, sino más que nada existe un contexto de coartear o coaccionar las libertades individuales, obviamente emanada desde también la revuelta popular. Se está enfocado también en el contexto de revuelta popular, entonces se toman estas medidas que obviamente lo que provocan también un deterioro en la salud mental de los chilenos y chilenas, que ese es un factor. Y con respecto al proceso vacunal, también, claramente. Entonces hay una cuestión muy profunda con respecto a este contexto, ya sea la contingencia sanitaria que es el coronavirus y también el proceso de vacunación que, como todas situaciones a nivel macro, se busca un aprovechamiento o se busca directamente en blanquear, en este caso, a ciertas autoridades o a ciertas figuras políticas. Claramente. Álvaro. Álvaro, tome la palabra más. Debo estar en desacuerdo con lo planteado con mis colegas acá, porque, a ver, yo puedo entender varias cosas. Primero, el gobierno no tiene idea, y yo creo que ningún gobierno ya de la Tierra tuvo mucha idea de cómo reaccionar frente a una pandemia. Yo aquí agradezco a mi base teórica de haber pasado muchas pandemias a través de los videojuegos, a través de la literatura, y en todas funciona de manera muy similar. Oye, me veo muy chetado, no sé. Algo hicieron, pero no. Yo me equivoqué. Ya, oye, nos llevaron a una cosa linda. Bueno, voy a seguir. La magia de la televisión comunitaria, así que... La magia de la Yo metí televisión. mano. Para. Estoy como clon de Sombra. Mira, ahí tengo varios Estamos en un videojuego, así que... Ya, oye, sí, hablando de videojuegos, entonces, mira, yo creo que la forma en que se trabajan las pandemias, no tenían idea de cómo trabajarlo y finalmente lo hicieron de manera tal como uno lo presumía en videojuegos, en películas y cosas así, a través de pensar en una ley marcial. Ahora, ¿por qué una ley marcial? Por una sencilla razón, porque limita el espacio, ¿ya?, en el cual tienen que actuar, ¿ya? Es decir, si yo dejara, por ejemplo, sin toque de queda en la noche, claramente que podrían salir, hacer mega fiestas, juntarse, hacer muchas otras cosas, que finalmente provocaría que el virus se comience a esparcir mucho más rápido. Lo hemos visto con las fiestas clandestinas, lo vimos en Cachagua,
donde la gente va y se junta, porque es obvio que tienen ganas de juntarse. Y la gente no se junta a carretear a las 2, 3 de la tarde, sino que principalmente lo hacen en la noche. Y es por esa misma razón entonces que hay que limitar ya el espacio, porque de esa forma yo puedo controlar. Ahora, ¿por qué necesito controlar? Porque el virus, lamentablemente, requiere de fiscalización, requiere de que las personas tomemos conciencia, y aquí, lamentablemente, aparece el concepto para nada rusoniano, sino que viene más bien a ser un concepto más bien a lo que plantea Hobbes, donde el ser humano, lamentablemente, no tiene buenas intenciones por naturaleza. Y de hecho, si tú lo dejas solo, se van a ir a carretear, van a ir a hacer tonteras. Y la empatía es muy poca, entendiendo que nosotros vivimos en un sistema donde nosotros somos consumidores, donde yo puedo pagar, vela por ese individualismo, y por esa misma razón entonces me da lo mismo lo que al pasando. Y en esas situaciones donde finalmente nosotros nos encontramos, que lamentablemente para poder evitar estas situaciones, tal como lo planteó Diego Portal en algún momento, necesitaba un orden para poder estabilizar. Y ese orden, esa mano negra, o esa mano oscura que es la que finalmente ordena la Eso la noche, sociedad, con esa. El peso de la noche. exactamente, el peso de la Oh, noche, Dios. ya se tiene que dar en base a, lamentablemente, la militarización. Ahora, no tiene nada que ver con el virus, y eso es verdad. O sea, no es que el virus se vaya para la casa a las 10 de la noche, pero tiene que ver con cómo nosotros, como personas naturales, racionales, no somos capaces. Y si tú les dejas un poco de libertad al chileno, lamentablemente, ya aprovecha el bug, como se dice. Ahora, ¿por Pero qué en no todos, Canadá, por Álvaro. ejemplo, por qué en Nueva Zelanda, por qué en Australia? Porque la idiosincrasia es completamente distinta. Entonces, nosotros vemos el caso de Nueva Zelanda, donde se le pidió a la gente estuviese un mes encerrado, sin permiso, sin no esas cosas, y ellos hicieron caso, en 2 meses tenían la pandemia controlada, y ellos andan lo más felices de la vida, y encontraron un caso hace 3 semanas atrás, cerraron 2 semanas el pueblo y nadie alegó nada, y sin permiso, sin nada, listo. Pero es otra idiosincrasia. Acá en Chile no es así. No gustaría, sí, de verdad. Para mí, yo encuentro que esto es súper sencillo. O sea, todo encerrado 14 días y la pandemia se termina. Pero no nos quedamos encerrados, no hacemos caso, y por esa misma razón entonces es que el Estado tiene que imponerse. Ahora, el punto está en que mientras nosotros no tomemos conciencia de que finalmente, si nos cuidamos todos, ¿ya? Lo que evitamos es que los servicios de salud se saturen, y yo lo veo. Yo soy, lamentablemente, veo muy de cerca el caso de salud, y yo veo la complejidad que tiene salud, sobre todo porque tiene muy pocos medios. Entonces, aquí el trabajo sobre todo de los funcionarios de salud, y a lo largo de todo Chile. Entonces, claro, hay gente que le da exactamente lo mismo. Y No todas, yo creo. no, yo creo que aquí al chileno, Todas. a la gran mayoría, sí le da lo mismo. Sobre todo en No, Santiago, no nosotros creo. lo hemos visto, en donde les da lo mismo el contagiarse, le da lo mismo el ir. Lo vimos, por ejemplo, con el tema de los cultos que se empezaron a hacer en la Plaza de Armas, donde la gente, tú le preguntabas, oye, pero esto, no, me da lo mismo, porque en realidad la fiesta por... Y ahí uno dice, a ver, pero perdón, fíjate en el contexto en el que estamos. O sea, y yo creo que allí es donde, y por eso pongo el debate, yo creo que allí lamentablemente nuestras libertades se comienzan a restringir, porque son nosotros, ya no tenemos en nuestro actuar normal, cotidiano, ser empático con el resto. Ahora, si nosotros fuésemos empáticos, si nosotros fuésemos personas atentos a lo que está pasando, yo creo que el tema de la pandemia se pasa bien rapidito. Pero como lamentablemente, sobre todo desde la década del 80 nos criaron como seres individualistas, por eso que es tan complejo y es tan difícil. Ahora, hoy leía en el Mercurio, no leo el Mercurio, pero hoy día leía un artículo en el Mercurio donde a este chico Israel se le hizo un lavado de imagen, y él decía, oye, mira, si no hubiese sabido, si hubiese sabido lo que iba a pasar, no hago la fiesta en Cachagua. Perdón. O sea, un chiquillo cuico que le dio lo mismo, que tiene acceso a buena salud, y finalmente hace el mega carrete en Cachagua. eh, entonces, y ahí uno dice, la indolencia de ciertos grupos de la sociedad es lo que hace que tengamos que, lamentablemente, perder nuestras libertades. Pero, claro, concuerdo, pregunta, ¿eso ha valido la pena? O sea, después de casi un año, ¿ha valido la pena? Y es porque claramente uno del gobierno espera muy poco, y aún así lo decepciona. Porque, claro, ellos se lo están jugando hoy en día por el tema de la vacunación, y que la vacunación
nos va a salvar. Y eso no es así. No es así mientras nosotros como sociedad no entendamos y no aprendamos que depende de nosotros y del actuar de cada uno, esta cosa no va a pasar. Pero Álvaro, yo quería... Sí, yo... ¿Puedo yo aclarar primero que dale. Con respecto a las libertades restringidas? Álvaro plantea que la gente no es solidaria. Yo creo que la mayoría de los chilenos es solidario. Obviamente hay grupos que no aportan a eso. Grupos bien minoritarios en este caso, pero hay gente que obviamente es solidaria. Pero cuando tú restringes la libertad hay que entender también que existe un porcentaje de la población chilena que si no sale de sus casas no tiene para comer, entonces hay que, en ese aspecto hay que ser empático, porque en Santiago hay gente que obviamente depende del día a día, tiene que ir por ejemplo a Estación Central o a Macy's a comprar productos para poder venderlo y poder obviamente comer. Entonces cuando hay una medida restringida, de restricciones, de libertad en este caso, obviamente, y si no existe un aspecto social que lo apoye, obviamente va a provocar esto. O sea, si el Estado no te garantiza seguridad social plena, esto no va a salir adelante, claramente. Y obviamente gracias al modelo económico, también al modelo social que se generó en dictadura. Y obviamente tenemos hoy día una sociedad, un segmento de la población minoritario. Yo creo que la gente en Chile es solidaria, yo soy bien creyente en eso. Pero también un segmento minoritario en todos lados, desde las clases más pudientes hasta los clases, digamos bien, los tratos socioeconómicos bajos, en donde no obedecen por una cosa obviamente de idiosincrasia. Pero yo creo que la mayoría de Chile obedece las normativas o lo que establece el Estado, claramente. Pero la necesidad de libertad en este caso es por algo también necesario, que es comer. A eso yo voy, Álvaro. No, yo concuerdo, pero por ejemplo con el toque de queda, y eso que tenemos a las 10 de la noche, eso es lo raro. Entonces, a ese tipo de falta de solidaridad y empatía me refiero. O sea, yo entiendo que el tema de las cuarentenas han sido horriblemente planificadas. El gobierno no tuvo idea qué hacer y hasta el día de hoy. Las cuarentenas con los paso a paso no funcionan. Y eso hay alguien que, no sé, ojalá le manden el mensaje, no funcionan. Entonces, la pregunta es, si desde el gobierno no están dándonos una solución, creo que la solución parte por nosotros mismos. Yo creo que es allí donde se tienen que finalmente educar, porque de lo contrario nos van a seguir quitando libertades, ya pensando que de esa forma nos van a controlar. Yo vuelvo a insistirles, vean el caso de lugares exitosos donde se ha controlado la pandemia. O sea, se han restringido las libertades por un tiempo muy corto y luego se mantienen a raya. Oye, chicos, miren, tengo varios puntos como anotaditos acá para que podamos debatir entre nosotros. Primero, creo que, a ver, en primer lugar, Chile y en general Latinoamérica y varios países europeos somos incomparables, no tenemos ni un punto en comparación con Nueva Zelanda. O sea, las diferencias socioeconómicas de que tú estás hablando son abismantes, es un país absolutamente desarrollado. Entonces, primero que todo, a nivel poblacional, es imposible que nos comparemos con esos países que ya erradicaron el COVID. Imposible. Segundo, dentro de mismo Chile es un país absolutamente desigual. O sea, ¿cómo tú vas a poder tratar y las políticas que se han implementado para control del COVID que se implementen de la misma manera donde una familia vive en 2 piezas con 15 personas versus una familia que vive en Las Condes o en Lo Barnechea en una casa gigante y viven 4 personas y las nanas? O sea, no se puede aplicar para todos por igual. La ley, cuando uno dice que la ley es igual para todos, tiene que ver en cuando la ley a ti no te afecte. O sea, aquí en este caso puntual, en hecho, es implementar políticas duras reprimiendo los derechos de los ciudadanos sin ninguna justificación médica. Porque cuando tú dices que el toque de queda es para que nosotros tengamos más empatía con el otro y entendamos, qué sé yo, broma. O sea, es absolutamente... mostró esta pandemia lo desigual que es nuestro país. Y por otro lado, además, tenemos el acceso post-COVID. O sea, ¿qué ocurre con las familias que se están afectando en su salud mental y que tampoco tienen derecho a esa salud mental? Viven hacinados en el colegio. Tú sabes que en las poblaciones la gente hace vida en la calle, literalmente porque las casas son muy pequeñas.
No estoy hablando ni de Pichilemu, que es una zona bastante rural y que es distinta, pero en general en Santiago, los niños y las personas en las poblaciones hacen vida en la calle, porque no hay espacio adentro. Hoy día no van al colegio, no hay control de eso, no hay ese espacio que tenían los padres para poder trabajar, etcétera, y dejar a los niños hoy día no está. Segundo, ninguno de esos papás que se sienta afligido, triste o con depresión va a poder ir al sistema de salud público para ir al psicólogo. En Pichilemu, desde que comenzó la pandemia, no hay acceso a la salud, y que ojalá me escuchara el doctor Roa, no hay acceso a la salud mental. Se restringieron, no pueden ingresar casos nuevos. O sea, ¿de qué me estáis hablando? Y yo, que puedo tener las lucas, voy y hago una videollamada con un Las Condes. Y ya listo. Entonces, no podemos aplicar hoy día las mismas medidas a todos los ciudadanos igual. Es imposible. Cuando ahí me dicen que cómo, o sea, ¿cuál es la justificación? Tú dices de que no se entiende la solidaridad. ¿Qué más solidaridad entender que no somos iguales y que no nos pueden intervenir de la misma manera? Por otro lado, estuvo esta fiesta en Cachagua, ¿cierto? Ya fuera de las normas legales, todo lo que tú quieras dentro de este estado de excepción. Pero ocurrió una fiesta costumbrista en el sur, no me recuerdo la comuna, que el alcalde autorizó, porque Puerto Montt. En Puerto Montt fue donde los habitantes de la comuna llevaban meses sin poder trabajar, y resulta que el alcalde lo autoriza con todas las normas de seguridad, entre comillas, establecidas, y la señora explica que fue la organizadora porque saltó a todo, a la señora la multaron con no sé cuánta plata, o sea, es una ridiculez. Y ella explica que había una orquesta que le debía una tocata, una presentación de meses anterior, antes de la pandemia, y dice, ¿por qué no viene y se aprovecha y se presenta mientras hacemos esta fiesta costumbrista? Salió en todos lados, el ministro París habló de lo que tú dices, que cómo no entendemos, cómo no nos ponemos en el lugar del otro, por qué no cuidamos a nuestros abuelos, que no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, broma, cuando lo único que ha hecho el gobierno además es entregar información errada, que un día usa la mascarilla, el otro día no usa la mascarilla, después un día sí es esto, el otro día no, sabes que en verdad no es esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos comunes y corrientes que no tenemos idea de epidemiología? Chuta, me tengo que resguardar de mi familia y cuidarlos a ellos. ¿En qué? Que tienen que seguir comiendo, que tienen que seguir bañándose, que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar el agua. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Les da bonos? Los bonos que solamente tapan la asquerosa pobreza que hay en Chile. Yo de verdad encuentro que es aterrador cómo han coartado nuestra libertad en este periodo de la pandemia. Es absolutamente una dictadura, y no escuchan tampoco a quienes en verdad tienen poder de decisión. Me refiero netamente a temas epidemiológicos, decir, listo, esto hay que hacer, bla. Pero ¿cómo vamos nosotros a vivir igual que en Nueva Zelanda, porque nos encierran 15 días, para que te entregan un bono de 200 lucas? Se te acabó el bono. A la señora que me viene a mí a ayudar con el aseo acá no le tuvo derecho a caja de mercadería. O sea, y le vaya a pedir que se quede encerrada en la casa. Entonces es cuando tenemos un sistema totalmente mal hecho, mal aplicado, independiente de los otros países, porque cada país tiene su realidad, y dentro de cada realidad de cada país te tiene que dividir también. Si no puede ser igual, ¿qué vamos a hacer ahora que los niños quieren entrar al colegio? Va a ser optativo, ¿cierto? Voluntario. Todos los papás que tienen que salir a trabajar, ¿qué van a hacer? Tienen que mandar al niño al colegio. En cambio, los niños del barrio alto se pueden quedar en la casa con un regio computador, con la gana que les da la comida todo el rato, con el internet funcionando perfecto, qué sé yo, y el resto de los chilenos no son iguales. ¿Y esas son medidas que solidarias o no? ¿Sabes que me confundió un montón con lo que quisiste plantear? Pero en definitiva, mi opinión absoluta es que la coacción que nos hacen después del toque queda no tiene ninguna justificación. O sea, si yo me quiero juntar con mi familia y que me lo permiten, estar con 10, 15 personas en mi casa que son mi familia, y en las que además con las que me veo cotidianamente, ¿por qué el fin de semana no las voy a poder ver? ¿Por qué después de las 10 de la noche no? No tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. Es diferente a que te digan, ya, vayan para acá. Pero oye, tú júntate con toda tu gente que te has juntado todo el año. Si yo me sigo viendo con mi familia no son 5 personas, como lo que permite hoy día la fase 2. Son más. Y ahora no puedo. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque me lo impusieron. Y yo tengo que aguantar callada y decir, chuta, sí. ¿Por qué? Porque los adultos mayores se pueden enfermar. Primero que había que cuidar a los niños. Ahora el virus no es tan malo para los niños. Entonces,
tampoco podemos ser así tan obedientes, porque yo creo que estamos retrocediendo años luz de todo lo que ya vivió Chile años atrás, y no es justo. Y es absolutamente, desde mi punto de vista, inconstitucional. España implementaron la primera vez el toque queda, porque también quedó la embarrada, la gente no entendió. El segundo toque queda que le pusieron a las 10 de la noche, la gente salió a protestar y se acabó el toque queda a las 10 de la noche. Se acabó. Implementaron medidas que son reales y eficientes para evitar el contagio. En cambio aquí nos tienen un año a las 10 de la noche encerrándonos y no hacemos nada. Eso quería decirle. Ya. Bien. No, está bien. Mira, yo quisiera hacer la siguiente reflexión para pasar con la última pata del programa. Yo, que perdón sería... que me ponga medio eufórica de repente, pero es parte de mi personalidad, para que si me van a ir conociendo. Mira, quisiera hacer la siguiente reflexión. Aquí hay dos visiones. Chile, efectivamente, tal como explica Álvaro, durante los últimos 40 años, se la ha jugado por el... Y hoy estamos pagando el pato en el fondo de que hay circunstancias donde el individualismo no se justifica, ¿ya? Y la pandemia es una manera muy brutal de poner freno a eso. Entonces, se aplican estas medidas restrictivas. ¿Por qué? ¿Y por qué son tan restrictivas? Porque el gobierno, en general, los gobiernos las prefieren. Porque son más fáciles. Y además, el viejo dicho, matáis dos pájaros de un solo tiro. Cumple dobles roles. ¿Ya? Entonces, y acá en Latinoamérica, y en otros países, en general los países occidentales, y tenemos que meternos en ese saco también nosotros, la autoridad no está tan legitimada. No hay una legitimación de la autoridad. Y en otro país donde está legitimada la autoridad, más allá de, tal como explicaba Daniela, de que hay un montón de diferencias socioeconómicas, a nivel de desarrollo económico, social y todo eso, más allá de esas diferencias que son obviamente determinantes en lo que expuso Daniela, también hay un tema de percepción distinta sobre lo que es el rol de la autoridad y sobre todo de la legitimidad de la autoridad. Los chinos, para ver, usando un ejemplo de ellos, tienen una cosa muy rara, tienen un concepto muy raro que se llama el mandato del cielo. El mandato del cielo. El mandato del cielo significa que si yo soy la autoridad y si todo está bien, tengo la bendición del de arriba. Bueno, lo voy a dejar más o menos así, lo voy a dejar bien diciendo para que la gente cacha más o menos. Pero si pasa algo malo, entonces no está bien. Y la gente tiene el derecho a sacarme de ahí. Y también el deber de la autoridad y del subordinado es recíproco. O sea, como autoridad yo debo ejercer con justicia en la medida que la persona a la cual yo estoy mandando me obedezca. Y eso es algo que acá, en este lado del mundo, en el mundo occidental, es algo que no siempre se ha tenido claro, por no decir es un concepto relativamente nuevo. ¿Ya? En Europa tenían la divina providencia, el poder viene de Dios y se acabó y pobre que cuestioné. En otros lados no fue así el tema. Entonces hay dos matrices culturales que están chocando de frente y parece que una está ganando. No sé, es mi percepción personal. Terminado este punto que de todo esto de la pandemia y del proceso de vacunación, hay unos dichos raros del ministro de Economía, pero más que allá de los que contextualizamos bien, todos esos dichos de que de que los profesores no quieren trabajar y están acostumbrados y que se acostumbran a ganar el sueldo sin hacer nada. Quisiera también hacer la reflexión de cómo la gente sigue viendo la cultura del trabajo. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que entiende la gente por trabajo? Todavía hoy en día. Todavía seguimos pegados en el viejo fundo donde el inquilinaje y el peonaje hacía la pega bajo la vigilancia del capataz, o de las viejas faenas salicheras donde estaba el capataz mirando a todos los obreros apaleando el salitre en la punta del desierto. ¿Habrá cambiado algo? Cedo la palabra a Jorge. Primero que todo, vuelvo a reiterar la situación del ministro de Economía, en donde él plantea
unas palabras desafortunadas y de clara desconexión de la realidad de los profesores y de muchos trabajos en particular, tales como en el ámbito artístico, también cultural, trabajos costumbristas, también el trabajo docente en este caso, en donde obviamente este gobierno tiene una desconexión total con la realidad. Eso siempre ha sido así. Tipos que vienen de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, han estudiado magíster en otros países y que solamente su experiencia es trabajar en instituciones privadas. Entonces, cuando hacen este tipo de planteamiento, es obviamente una desconexión con la realidad. Y también hay un grupo, un segmento de la población para un lado, para otro, que sigue creyendo que somos un factor productivo y no somos un factor humano. Solamente somos, somos objeto de ganancias para determinados grupos. Y eso claramente no corresponde a un pensamiento del siglo XIX prácticamente. Entonces, eso es lo que provoca que el ser humano viva, es el concepto, viva para trabajar y no pueda en este caso vivir. Solamente es vivir solamente para el trabajo. Entonces eso es deplorable y provoca obviamente un deterioro de la personalidad, en este caso del sujeto en particular, que solamente vive para trabajar. Y eso no corresponde, claramente, porque tu trabajo debe, obviamente, primero gustarte y, obviamente, que sea algo para poder contribuir a tus gustos, pero no trabajar para que después te desechen. Entonces, ese es el factor que juega, en este caso, ciertos grupos en particular, que solamente se enfocan en el ser humano como un factor productivo de ganancias para ellos. Y posteriormente, si esta persona no sirve, claro, lo echamos. Entonces, eso es lo que provoca también este modelo económico y este modelo sociedad. Como plantea Álvaro, un concepto individualista de lo que es, en este caso, el trabajo, claramente. Álvaro. Volví a las redes sociales por culpa de este ministro. Yo me había tomado unas vacaciones en redes sociales y bueno. A ver, es bien interesante el tema del ministro porque está en línea de todo lo que hemos estado conversando. Ahora, aquí hay algo que yo paso. En el año 1888 nace la Pontificia Universidad Católica de Chile y que nace como contraparte de la Universidad de Chile, que estaba formando una clase media pensante y que estaba en contra de los designios de la oligarquía. Y entonces la oligarquía dijo, oye, necesito gente que lidere mi empresa, y allí nace la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para que entiendan más o menos ya cuál es el perfil de egreso que tiene alguien de la Católica, es decir, alguien que finalmente tiene ya ese pensamiento más bien como de ir a administrar, hoy en día en el concepto del siglo XXI, de gestionar ya la riqueza de la oligarquía. Y entendiendo entonces el concepto aquel, viene este ministro de Economía y finalmente plantea y dice que los profesores no quieren trabajar y que es un caso digno de estudio. ¿Ya? A mí me gusta mucho el estudio, me gusta mucho la investigación, hago mucha investigación. Y lo que hace este ministro es simplemente dejar en claro que él es un instrumento de esta oligarquía. Hay que entender que en Chile las políticas del año 1980, la Constitución se hizo en base a lo que el grupo socioeconómico que manda aquí en Chile dicta, así de sencillo, y ustedes lo pueden ver con la ley de pesca y con Longueira, y ahí es como finalmente se muestra que las grandes empresas son las que finalmente mandan a los políticos. Ahora, ¿por qué? Porque para el ministro de Economía ya los profesores cumplen algo que es una función en el mercado. ¿Qué significa eso? Que lo que nosotros hacemos es un espacio laboral. Es decir, los profesores cuando estamos presencialmente trabajando, hacemos un espacio laboral en donde nosotros guardamos, ¿ya? Y tenemos ahí en esta especie de guardería a los niños, a los estudiantes, y que luego de eso entonces les genera este espacio laboral para que el resto de la familia pueda salir a trabajar. Entonces, es lo que dice y lo que busca finalmente decir, porque después él se desdice en Twitter y dice que bueno, que los profes sí se han sacado la mugre, pero que no se entendió. Ok, sí, lo que pasa es que lo que el ministro quiere es que volvamos de manera presencial, ¿ya? Porque de esa forma podemos cuidar a los niños, ¿bien? Ahora, el tema que el llegar de manera presencial, nosotros de hecho nos preparamos, a todos los colegios nos pidieron el día 8 de enero tener un plan de trabajo
pero marca mucho las desigualdades que tenemos desde infraestructura, desde recursos e incluso desde el currículum. Ahora, eso al ministro le da lo mismo, vuelvo a insistir, el ministro no nos está viendo con cuanto a la calidad educacional, mentira, ya eso lo está diciendo simplemente como este espacio laboral que tenemos que hacer, por eso es el ministro de Economía, que no se vayan a confundir, porque el ministro de Educación, él en realidad, como dentro del plan del Mineduc, lo que tiene que hacer es velar un poco por la calidad educacional y a partir de eso él mezcla otros elementos, ¿bien? Pero el ministro de Economía simplemente es porque necesita ese espacio laboral y por eso que él dice tal cosa. Ahora, en lo personal, ya, yo soy profe de colegio, ya, entonces yo sé lo que es trabajar. En algún momento, el año pasado estuve a punto de tirar 3 licencias médicas y uno dice, pero ¿cómo? Si estabais desde la casa. No, la cantidad de trabajo que tuvimos que hacer fue enorme, fue tremendo. Tuvimos que capacitarnos sobre la marcha. A los que somos jefes técnicos nos tocó no solamente liderar desde el punto de vista curricular, sino que también capacitar a nuestros colegas, ¿ya? Y no lo hicimos porque el ministerio nos dijo, de hecho el ministerio estaba en shock. Y eso es muy importante mencionarlo. El año pasado, el 2020, hasta más o menos agosto, sí, más o menos agosto, el ministerio estaba en shock, no sabía qué hacer. Y ellos presionaban y presionaban para que volviéramos, pero nunca hubo un plan de contingencia, nunca hubo indicaciones, nunca hubo absolutamente nada. Entonces, todo lo que hicieron los colegios fue en base a lo que a algunos de nosotros se nos ocurrió, dijimos, ya sé que vamos a hacer esto de tal o cual forma, y por eso es que fue tan distinto en cada uno de los colegios, y uno lo puede ver acá en Pichilemu, que todos los colegios reaccionaron de forma muy distinta. Nosotros comenzamos desde el 13 de marzo a trabajar con los chicos de manera remota, ya bajo distintas circunstancias, situaciones que después fuimos ya adaptando y para finales de abril estábamos trabajando en realidad al 100%, pero otros colegios no. Y eso así también fue a lo largo de todo Chile. Entonces, eso habla del desconocimiento, no solamente de la desconexión, porque ya sabemos que el gobierno tiene una desconexión con todo, absolutamente con todo, pero también habla del desconocimiento de todo lo que se hizo. Y entonces es cuando uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a volver el 2021? Bueno, insistirle, a los colegios se nos pidieron 3 planes. Uno, que es el plan presencial, es decir, el volver a la normalidad, como si hubiésemos estado en el año 2019. Otro plan es el plan semipresencial, que es en el caso de trabajar de manera diferenciada con los estudiantes. Y luego es el plan remoto, porque también está esa posibilidad y por eso que el ministro dice esto va a ser voluntario, pero eso no es así, no es voluntario. De hecho, los colegios fuimos obligados para el día 8 de enero entregar ese plan y tenemos los 3 planes que tenemos que activar en caso de la indicación que dé también el Ministerio de Salud, ¿ya? Y eso es lo que está ahí. Ahora, yo por eso vuelvo a insistir, los dichos del ministro de Economía se entienden en base a eso. Daniela. Justo estoy de acuerdo con lo que plantea Álvaro, en definitiva que claro, el ministro de Economía está preocupado por su gabinete y no por el resto no por complementar de manera satisfactoria el control de la pandemia. Además, un poco uniéndolo con lo que hablábamos el programa anterior, lo que hablábamos de género y el tema de perspectiva de esta, incluso el ministro en una de sus frases da cuenta que esto favorece el empleo específicamente de las mujeres, porque es decir, son ellas las que nosotros sabemos que se quedan al cuidado de los hijos y que generalmente es el hombre el que sale a trabajar. Entonces nos da cuenta nuevamente de la sociedad machista en que estamos viviendo, en que las personas que nos gobiernan muchas veces hablan sin pensar, sin ninguna justicia. Me parece, y ahí es cuando yo vuelvo a lo anterior, cuando la gente sigue desconfiando y no quiere cumplir las medidas que impone el gobierno. ¿Por qué? Porque quieren volver a los niños, en un principio no era de manera voluntaria, sino que quería que fueran todos, de educación se retracta, empieza que sí, que no, que en verdad ahora va a ser paulatino, el presidente por otro lado de repente dice no, que cambia de opinión también. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que la gente, más allá de la desconfianza generalizada que hay del sistema, se confunde. Oye, esto es tan grave, esto es tan mortal, esto es tan así, esto es tan allá, totalmente confundido. O sea, dice,
llevo a mi hijo, no lo llevo, tiene que ver con un cambio estructural totalmente de la familia, que ya inclusive costó adecuarse, que muchos han tratado dentro de las herramientas que tienen de adecuarse a este nuevo sistema de forma de trabajar. Claro, en Chile estamos acostumbrados a que te vayas de los últimos para que te valoren, a que te saques la mugre, oye, el último año, como decía Álvaro, hubo un aumento en las licencias médicas por temas de salud mental, y todos te cuestionan en el trabajo, tus jefes dirán, chuta, y está tan así, tan acá, en vez de decir, claro, por supuesto, si estamos todos pasando por esto. Entonces nosotros fue un aumento de trabajo heavy, de estar todo el día sentada y tú decís, y nadie, o sea, solamente el gobierno en general, metas, que esto, que lo otro. Entonces tú puedes decir, chuta, creemos, no creemos, o sea, totalmente decir que los profesores no quieren volver a trabajar, pues, o sea, da cuenta de la desconexión que tienen con la realidad en general de los chilenos. O sea, además que los profes les pagan, los obligan ahora a tener internet bueno en su casa, inventar cosas para entretener a los niños, que ya es difícil. O sea, con niños a lo mejor de enseñanza media puede ser un poco más fácil, pero con niños de enseñanza básica, pucha, yo no podría ser docente, no tengo esa vocación, pero me imagino que debe ser muy difícil. Entonces, tirarse esas frases tan así, lo único que hace, claro, es que el colegio de profesores hacer más peleas, por así decirlo, porque quede más la embarrada. Si son por temas sanitarios y netamente respecto a eso, se verá el momento en que haya que volver. Ahora, evidentemente tiene que ir de la mano el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el rollo social, se tienen que preocupar de eso, de que si los niños no vayan al colegio por no enfermarse, ¿quién los va a cuidar en la casa? O sea, si lo que hace falta es una guardería, bueno, busquemos una forma de hacer guardería y que los niños igual estén en la casa, pero no vamos a tener a los niños en la casa para que los papás vayan a trabajar. Y reitero, nos tienen encerrados a las 10 de la noche y no nos dejan salir el fin de semana, entonces es como una locura. Así hacemos todo así como a medida que se nos ocurre. Es absolutamente una falta de respeto para los profesores, y que él después quiera decir que, claro, que fue solamente una frase que se le dijo al colegio de profesores por la posición que él tiene y no al gremio de los profesores. Tenemos que estar siempre aguantando que se manden embarrar los dichos que hacen y después se retracten. No, y que después es por todo, que los profesores entendemos el trabajo, qué sé yo. Entonces es una falta de respeto y demuestra, y lo más importante, para que cuando el fin de nuestro programa es visualizar las necesidades que tiene la Constitución, es darnos cuenta de lo equivocada que está nuestra Constitución, donde las prioridades que hoy día existen son netamente económicas, y no económicas para todos, sino que seguimos siendo económicas para algunos, donde algunos todavía tienen posibilidades de educarse de una u otra mejor manera y el resto no. Los mismos profesores de los colegios privados, los profes que entregan otras herramientas para trabajar. Los profes de colegios públicos están en una situación súper precaria. Oye, ¿sabes qué es tan terrible? Yo, por dar un ejemplo, como los bienes de los servicios públicos y municipales son bienes fiscales, uno no los puede sacar de las oficinas. Yo, por ejemplo, en mi oficina tengo un sillón bastante más cómodo que el que tengo en mi casa, que además me tuve que comprar y no me permitieron sacarlo. ¿Por qué? Porque es un bien fiscal. Entonces yo además tuve que invertir en un sillón, que tampoco es tan bueno. Tuve que poner internet. El gobierno entregó, uno de la Junaed, entregaron unos computadores a los niños. Yo tengo 2 vecinitas que sus computadores están fallando porque son muy básicos. Entonces, claro, hacemos el show masivo, le entregamos los computadores a los niños. No tienen internet. Es un circo. Yo de verdad, o sea, a mí me da vergüenza ajena que de repente digan estas frases nuestros políticos y nuestros representantes. Y todo mi apoyo a los profesores, absolutamente. Que sanitariamente se tengan que tomar las medidas que se tengan que tomar, pero de verdad medidas correctas, medidas que de verdad tiendan a evitar que se aumente esta pandemia y que podamos ver entre normalidad, pero no imponer cosas a ciertos sectores, porque lo único que sigue demostrando es la desigualdad brutal que existe en nuestro país, que es vergonzosa. Bien.
con esta reflexión sobre esto, vamos a terminar nuestra edición de Hoja en Blanco. Estuvo interesante, estuvo potente la exposición de cada uno de los panelistas, pero ¿para qué voy a negarme? En especial a Daniela. Así que una vez más le doy las gracias por haberme aceptado la invitación que le hice hace un tiempo atrás, así que Me puse agradecido por su intensa, presencia. pero ¿Ah? vengo No, está bien. intensa de repente. No, cada firma de que yo la chunté medio a medio al invitarla, así que no. Gracias. Así que le doy las gracias a nuestros tres panelistas, al profesor de historia, don Álvaro Álvarez, a don Jorge Galás, también profesor de historia, y a la abogada Daniela Godoy. ¿Ya? Así que muchas gracias. Gracias por la sintonía en Pichilemu TV y síganos en el trencito del sábado porque después viene Cóctel del sábado y síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook como Pichilemu TV, en nuestra página de internet pichilemutv.org, en nuestra señal online vivo.pichilemutv.org, en nuestro canal de YouTube y en Instagram y hasta por ahí no me sé. Así que muchas gracias, sigan nuestra señal de CableNet y muy buenas noches. Buenas noches, chao. Chao, que estén muy bien. Buenas Chao. noches. Saludos a todos. Buen fin de sábado y que tengan un excelente domingo en casa.